A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles al expositor que nos estará acompañando el día de hoy. Su nombre es Francisco Ahumada, es psicólogo de la Universidad Católica del Maule, magíster en Psicología Social, mención en Metodología de la Investigación de la Universidad de Talca, doctor en Psicología, Psicología de la Salud y Neurociencias Cognitivas y Afectividad de la Universidad Católica del Maule. También es postdoctorado en Metodología y Neurociencia de la Universidad de Talca y diplomado en Neuropsicología y Neuropsiquiatría de CEDETI-UC, además de ser diplomado en Pedagogía para la Educación Superior de la Universidad Santo Tomás. Le doy paso a Francisco para que inicie la presentación y les deseo una muy buena jornada. Gracias Javiera. Bueno, un saludo a todas, a todos. Gracias por estar acá. Y bueno, siempre agradezco a Dipa por invitarme. Em, creo que, creo que sería quizá la tercera o cuarta vez, no no este mismo sí, como seminario, eh, pero sí respecto a lo que va a ser la próxima semana, que es vamos a profundizar aspectos de evaluación neuropsicológica, de la función ejecutiva, ¿cierto? Principalmente, y ahí bueno, sus divisiones. Otras veces cuando hacía este seminario, intentaba abordar aspectos que tenían como directa relación con el curso que iba a hacer la semana siguiente, que es el que le menciono y que Javiera le mencionó al inicio sobre evaluación. Pero ahora igual quise extenderlo un poquito más allá de solo función ejecutiva, porque siempre me quedaba con la idea, como una especie de deuda, de hablar otros temas que a mí también me interesan y que tiene que ver con el tema de afectividad. Y que creo, por mi experiencia, por lo que uno lee, etcétera, cada vez se abordan más en la evaluación. Si bien aquí no vamos a hablar específicamente como de evaluación, aunque yo voy a mencionar algunas cosas, algunas pruebas, pero no es que vayamos a profundizarlo, sino que es como una idea general. Igual creo que sirve en el sentido de darle énfasis no solo a la función ejecutiva como un proceso netamente cognitivo, sino que también darle este énfasis que le mencionaba de lo afectivo. ¿Ya? Por eso el nombre que ahí aparece como este vínculo de lo cognitivo y lo afectivo, que después voy a mencionar de qué se trata, junto o cómo ese vínculo se puede expresar o puede tener más sentido con esta idea de flexibilidad cognitiva y la cognición social. ¿Ya? Y algo que cuando yo hice mi doctorado se trataba de eso un poco, que ahí apareció en la presentación, gracias por la presentación, de neurociencia como afectiva también. Entonces por eso igual le quise dar ese como énfasis. En una hora uno puede dar algunas ideas generales si uno quiere profundizar como en el estudio independiente. Yo lo animo a que lo hagan, ¿cierto? Si le interesa algún tema, a mí muchos de estos temas me interesan bastante y bueno, y también si necesitan después preguntarme, no solo aquí, sino cuando termine esto, más adelante, con mi correo, también lo pueden hacer a mi Gmail, ahí lo voy a dar después. Entonces, bueno, yo quise, eh, para no intentar abordar tanto, porque tengo siempre esa tendencia de abordar más de lo que me da el tiempo, uno quiere siempre hacer más cosas. La verdad son esos primeros tres subtítulos. Yo diría que es como lo relevante o lo que tiene más sustento. Y en la parte lo primero, la relación entre lo que llamamos función ejecutiva y proceso afectivo. ¿No? ¿Cómo se entiende si lo queremos ver así en lo simple, creo, no sé, aunque puede ser muy complejo? Si lo que uno piensa y lo que siente van por caminos separados, si se van potenciando uno al otro, pero cada uno, ¿cierto? Puede ir por caminos separados o si uno, en comillas, más importante o influye más que el otro en, por ejemplo, tomar decisiones, que es la tercera parte. ¿Sí?
Y cómo entre eso, entre la relación en función ejecutiva y los procesos y esta toma de decisiones en contextos sociales, que dice con carga emocional, igual es mucho más fácil pensar en social y emocional que en algo que sea neutro. En general nuestra vida suele ser emocional. Pareciera que no, pero claro, cada vez que uno piensa en contexto, el que uno quiera, familia, estudio, trabajo, etcétera, son más bien con carga emocional, ¿ya? Por mucho que uno quisiera, o quizá uno quiere, a lo mejor no, quisiera ser más racional en tomar decisiones. Y ahí en medio está esta idea de flexibilidad cognitiva y conceptos que aparecen como pensar fuera de la caja, por ejemplo, la creatividad, la inteligencia fluida, hay varias cositas que se relacionan sin ser lo mismo. Y luego algunos ejemplos que yo pensé como para aterrizarlo, pero tampoco es nada muy sorprendente, pero algunos ejemplos que uno pudieran hacerle más sentido. Eh, entonces, claro, yo igual por mi desarrollo soy muy del área de ciencia, la de neurociencia. Tiendo a apoyar más la ciencia que a criticarla, pero igual la critico a veces. ¿No? Entonces, por eso uno como que ordena variables, como que dice, bueno, si vamos a hablar de este tema, hablemos de función ejecutiva, hablemos de lo afectivo y después lo juntamos. Que eso para mí tiene como sentido. Y lo primero sería esto, ¿cuáles son las funciones ejecutivas? Yo igual yo no sé muy bien, me imagino que las personas, ustedes que me están escuchando, que son bastantes, son más de 200 ahora, debe haber quizá personas que están por curiosidad acá, o que quieren quizá como profundizar mucho un tema, o sea, puede haber mucha diversidad, entonces yo intento que sea como lo más en mi lenguaje lo más directo y sencillo posible, ¿ya? En todo caso, si alguno de los conceptos, algo que digo no se entiende, voy a intentar ir como lento, me lo pueden escribir, igual como que suelo mirar el chat bien seguido, ¿no? Entonces, esta idea, primero, función ejecutiva es un constructo, un concepto que se le da a muchas cosas, muchos procesos que ocurren en nuestra mente. ¿Ya? Y ahí existen otros, como la atención, como la memoria, como el lenguaje. Y este tema de función ejecutiva que comenzó, bueno, con varios autores, algunos como Lesac, pudiera ser como uno de los principales, pero ya se hablaba de estos conceptos antes, ¿ya? Y bueno, y actualmente siguen hablando otros autores de este tema y como que explotó un poco esta idea de función ejecutiva y un poco ahora la función ejecutiva suele ser el comodín o la explicación de muchos, a veces trastornos, patologías, síndromes, condiciones, una variedad, ¿ya? Por ejemplo, ahí ustedes ven en azul aparece la palabra personalidad. Y si uno aborda la teoría del trastorno límite de personalidad, algo va a haber de función ejecutiva. ¿Ya? Y sin ser como lo central de función ejecutiva, lo central sería lo que está más a la izquierda. Eh, naranjo voy a decirlo, no soy tan bueno con los colores, pero atención, inhibición, actualizar, todas esas palabritas eh, que son procesos que uno hace y que, bueno, claro, hace este proceso que llamamos cognitivo previo a hacer una conducta. La lógica de esto, y es como un supuesto, como que tienen que creerme, no es un supuesto en la ciencia, es que uno al hacer algo, antes de hacerlo, se activan áreas cerebrales. Y esa activación de áreas cerebrales ocurre en fenómenos que llamamos cognitivos y afectivos, eh, y luego una conducta. Y esa conducta no puede ocurrir si es que no se activó un área cerebral. O sea, la conducta o no ocurre en la nada, como tampoco la actividad cerebral ocurre en la nada, sino que ocurre en áreas específicas del cerebro o si quieren del cuerpo, ya que eso lo llamamos monismo emergentista. ¿Ya? Entonces, hay varios procesos. Cada uno de estos procesos que están acá, uno los pudiera evaluar. Aquí no lo veremos, pero hay pruebas para evaluarlo. ¿Ya? Eh, a veces las pruebas no son tan complejas. Es decir, si uno piensa, escribe una historia, un cuento de una plana, que tenga un inicio, un desarrollo y un final. Eso que puede ser como simple, igual es complejo. Para hacerlo necesitamos atención,
Necesitamos inhibir factores ambientales que nos puedan distraer. Necesitamos acordarnos quiénes son los personajes, ¿cierto? Cuáles son su historia, eso tiene que ver con actualización. Entonces son varias cosas. Y, y además para la función ejecutiva, y eso es lo que representa la imagen del centro, se supone que son todos los otros demás procesos, los otros procesos o demás, me refiero a percepción, memoria y lenguaje, que se llaman procesos de canal, que usamos para tomar decisiones. Es decir, si uno dice, ya tomamos una decisión como informada, necesitamos tener como toda la información del ambiente. Y para eso necesitamos interpretar el ambiente, el contexto, ya lo que nos rodea, las personas, etcétera. Eso es percepción. Ya todo lo que uno sabe, por lo menos de neurociencia, ¿cierto? Todo lo que hay en nuestro aprendizaje, memoria, es ambiental. Es muy empírico, positivista, si lo quieren ver así. Lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos, sabor, etcétera. Incluso si uno no solo se informa del ambiente, sino de los procesos internos, por ejemplo, los movimientos de nuestros músculos o los órganos internos, si uno tiene ese feedback hacia el cerebro, que se llama interocepción, igual tiene que estar pendiente de partes del cuerpo. Eso lo veremos más adelante con algo que se llama marcador somático. O sea, uno puede estar como pendiente hacia afuera o hacia adentro, si lo quieren ver así también. Pero toda esa información como que uno la incorpora y toma una decisión. A veces es como ya muy informada, como que tengo los factores, yo puedo decir, voy a hacer una lista de pro y contra, ¿cierto? Una lista que a veces uno, para el que ha ido a terapia, también puede que se la hayan pedido, ¿cierto? Como, ya dígame qué ocurría en el ambiente, dígame lo que pensó usted, dígame lo que sintió, dígame lo que hizo. Sí, una lista como cognitivo-conductual. Y claro, cuando uno dice "¿Y qué sintió?", como que uno se tiene que ir hacia adentro, hacia el cuerpo. La propiocepción, interocepción. Toda esa información intenta representar esta imagen del centro. Es mucha información, no somos capaces de manejar tanta información. Por eso la función ejecutiva es compleja y pasamos poco tiempo en función ejecutiva, por ejemplo, tomar decisiones muy racionales, en planificación, porque nos cansa. La verdad nos cansa. El cerebro pasa más tiempo en modo automático o una red que se llama por defecto. Ya somos mucho de hábitos, somos de hábitos automáticos, de repetir. Cuando algo pasa que no lo esperamos, nos da ansiedad, afecta nuestra flexibilidad cognitiva, nos demanda poder cambiar, que es lo que aparece acá, el cambiar, que es la flexibilidad cognitiva. ¿Ya? Entonces, en general, y si uno dice ya, ¿para qué sirve principalmente todo esto? La mayoría estaría de acuerdo en neurociencia que la principal función del cerebro es predecir, como evolutiva. Necesitamos predecir. Y en esa predicción nos podemos equivocar y también en esa predicción vivimos mucho en el futuro, como ocurre por ejemplo con la ansiedad, ¿no? Em, entonces son muchos temas que incluye función ejecutiva. Cada una de estas puede uno vincularlo a pruebas neuropsicológicas, a áreas cerebrales, y a veces no es tan sencillo hacerlo, ya no es tan directo como por ejemplo, alguien puede estar haciendo una prueba, mirando una pantalla, conectado a electrodos o una resonancia magnética, le piden hacer una tarea y esa tarea uno dice, ah, es de atención. Bien. Y eso le llamamos como paradigmas experimentales. Pero dar ese salto de una persona mirando una pantalla, dar el salto a un proceso no es tan directo. Se requiere como mucha teoría entre medio que ayuda, pero que a veces como que contamina, como que a veces se hace el salto directo de, mira, el área prefrontal es de la personalidad, ya como que ahí se almacena todo. Y eso puede reducir un poco, ¿ya? Entonces, si uno hace también lo correcto o incorrecto, si uno es bueno o malo, vamos por el lado como más moral, que aparece ahí también el área prefrontal habría que tener cuidado, a lo más si uno lo puede relacionar. ¿Ya? Yo tiendo a ser como más cauto porque conozco los diseños como en investigación en ciencia
y llegar a una explicación es difícil, decir como esto que uno hace está causado por esta área del cerebro y nada más, es difícil llegar a eso. Uno dice, ¿se relaciona? Sí. ¿Se tiene que activar esa parte del cerebro para que la persona tenga ciertos rasgos? Sí. Pero que sea como la única causa, es complejo decirlo. Pero bueno, esa es la parte de función ejecutiva. Este modelo es el principal, diría, bueno, no es que diga yo, sino como la comunidad así en ciencia, es de la autora que aparece ahí, Adele Diamond. Es un modelo de función ejecutiva que tiene el brillo de que está creada por una autora, bueno, es profesora, después se dedicó a ciencia, neurociencia, eh, y estudió cómo va cambiando la función ejecutiva durante el ciclo vital, bueno, desde los niños, ¿cierto?, hasta ya más adultos, cómo se puede evaluar, cómo se puede rehabilitar, y postuló su modelo y plantea esta idea de que hay funciones ejecutivas que son como básicas o nucleares, como esenciales, no es que sean sencillas, sino que son como lo mínimo que debiera uno evaluar y debiera estar en un ser humano para considerar que ahí está desarrollándose las funciones ejecutivas. ¿Ya? Que a todo esto, la función ejecutiva en el ciclo vital, en la ontogenia, son es la última en desarrollarse. ¿Ya? En general, como que se habla 18 a 25 años, como en ese rango, 20 a 25. Hay estudios igual que dicen 25 a 30. Entonces, claro, se demora. Inicia pronto, sí, inicia pronto, pero como con una idea muy, muy general. Como por ejemplo a un niño que uno le dice algo y él repite la instrucción. ¿Cierto? En el camino que va a buscar algo se la repite. Esa repetición subvocal ya tiene que ver con memoria de trabajo, pero claro, no es tan compleja como ocurre en un adulto. ¿Ya? Entonces, y esas que menciona Adele Diamond son estas tres. Y en el centro está la idea de flexibilidad cognitiva. Eh, Ahora, ¿por qué la puso en el centro? Porque ella plantea que es esencial, o dentro de las tres nucleares, es vital o esencial para la coordinación de las básicas, las que están aquí arriba, y las de elevadas o de orden superior. Necesitamos de la flexibilidad cognitiva para que en algún momento necesitamos no responder, parece como ilógico eso, pero a veces necesitamos no pensar, no sentir y no responder, ¿ya? Y tiene que ver con el control inhibitorio. Eh, a veces nos llegan memorias, nos llegan pensamientos internos, me refiero. Es decir, otros procesos cognitivos contaminan lo que uno está haciendo, ¿ya? Que tiene que ver mucho con lo que aparece ahí como cognitive inhibition. Otras veces el ambiente es el que nos contamina, como que nos llegan estímulos ambientales. Y otras veces son las mismas emociones que uno tiene. ¿Ya? Ahora, ¿cuál pesa más? Se pudiera discutir. Como que nos distrae más, lo que el ambiente, que afecta nuestra percepción, nuestra atención, pensamientos que uno tiene, memorias o emociones. Pero cuando uno quiere seguir un objetivo y tomar una decisión, que es como la lógica de función ejecutiva, muchas veces no tenemos que responder, no tenemos que desviarnos. Y al mismo tiempo que ocurre eso, en, ot- en otros momentos tenemos que mantener una conducta. Y eso es lo que se llama memoria de trabajo o updating o actualización. ¿Sí? Esto es lo que les decía yo del niño repitiéndose los pasos. Incluso la rehabilitación en función ejecutiva es que la persona le pidamos hacer una conducta, la típica es cocinar, ya es una muy típica, es difícil cocinar, tiene hartos pasos. Y que se diga en voz alta los pasos. Y nosotros vamos corrigiendo porque van a haber errores de planificación. Hay cosas que debía hacerla antes y que vienen después y otras que hizo después y vienen antes. Entonces, y eso mantenerlo ahí y usarlo, se llama memoria de trabajo, actualización. Y para que ocurra eso, como cuando yo debo atender o no a mis pensamientos, o atender o no a mi ambiente, o atender o no a mis emociones, a mi cuerpo, ese cambio es la flexibilidad cognitiva.
ya que se utilizan tareas como cambiar de regla y cambiar de tarea. La voy a explicar más adelante qué quiere decir esto, cambiar de regla o tarea. Pero vivimos en un ambiente que es difícil inhibir. ¿Ya? Es difícil inhibir y es difícil mantener información actualizada todo el tiempo. Ahí también aparecen conceptos como teoría de la mente, que viene más adelante en la tercer subtítulo, en esta idea de toma de decisión en contexto. Y bueno, y aparece otro como creatividad o pensar fuera de la caja. Esa idea de pensar fuera de la caja, que a mí me gusta mucho hacerlo en ejercicio en clase, es mirar con extrañeza algo que es común. ¿Ya? Y claro, es como cuando uno le dicen, piense en el típico ejercicio, ¿cierto? Piense en 30 ya 10 formas de utilizar este lápiz, ¿cierto? Entonces la persona dice, bueno, para escribir obviamente, pero lo puedo usar como una regla, lo puedo usar como, o me lo pongo en el pelo, ¿cierto? Ahí puede pensar aquello. Y también las cosas cotidianas que uno vive, yo creo que a todos los que me están escuchando le ha pasado alguna vez que se da cuenta que es extraño el ser humano a veces, ¿cierto? Esta misma dinámica que estamos haciendo aquí, yo hablando y usted escuchándome al otro lado, que parece normal, si uno lo logra abstraerse y verlo como extraño, uno puede tener una sensación de extrañeza, de estoy aquí sentado mirando una pantalla, o personas que van al estadio o van a escuchar música, ¿cierto? Van a un recital, qué sé yo, todas esas cosas que pueden ser como obvias, comunes, uno pudiera verla con extrañeza. Y un niño lo hace, es bastante común que un niño lo vea como con extrañeza. A ver, dice aquí, eh, el uso de redes sociales, claro, el scrolling podría dañar el control inhibitorio. Hay estudios ya que lo han encontrado y sí, no sé si la palabra es dañar, pero sí en adolescentes que están en un periodo de mayor neuroplasticidad, de neurodesarrollo, ¿cierto? Donde en la adolescencia y en la infancia, a diferencia que el adulto mayor, no es que no haya neuroplasticidad en el adulto mayor o en el adulto, sino que es un poco más complejo, más lentas las conexiones. En un niño son más rápidas. Y también el cerebro en desarrollo no es que pierda funciones, como puede ocurrir en un adulto, que nosotros hablamos, por ejemplo, de afasia cuando pierde una parte del lenguaje. En cambio, los niños no decimos afasia, agnosia, amnesia, decimos dis, en el sentido de que su desempeño no ha alcanzado el nivel, o sea, él tiene, no sé, 15 años, pero su desempeño es como si tuviera 10. Está retrasado en su neurodesarrollo, pero puede alcanzarlo. Entonces, en general hay como un retraso. Si uno hay artículos de este tipo, uno ve que todo este tema de pantalla está afectando el alcanzar el desarrollo de las diversas funciones ejecutivas y otras. O sea, hay estudios de la percepción igual. Un niño que pasa los primeros años viendo pantalla se demora más en alcanzar la percepción de profundidad eh, y coordinación ojo-mano, etcétera. Entonces, claro, o sea, no es, eso ya es como bastante seguro que afecta. Como puede, ahora yo no quiero decir que esto sea como malo tampoco, o quizás suene un poco extraño, no sé si la palabra es malo o bueno, pero los tiempos cambian y quizás habilidades que para nosotros parecen obvias y quizás desarrollan otro tipo de habilidades los jóvenes del futuro, no lo sabemos. Em, por otro lado está lo que llamamos afectivo. Aquí la idea, como les decía al inicio, es si esto de función ejecutiva afecta, van en paralelo, si lo cognitivo, lo racional, como lo voy a decir así, va a ponerlo como trágico, aplasta lo afectivo, o si lo afectivo empuja lo cognitivo. Aquí hay una variedad de lo que llamamos afectivo, lo que está más a la base del ánimo ánimo bajo como distimia, eutímico, eufórico, las emociones que son las básicas. Ahí uno pudiera profundizar harto en el tema de emociones básicas y si es que existen patrones muy definidos, no solo las que ya conocemos como patrones conductuales del sistema nervioso periférico, etcétera, sino como si acaso se activan áreas de mi cerebro en específico, si estoy alegre o si tengo miedo.
algo se sabe, ¿cierto? Como algo muy común es, mira, la amígdala cerebral tiene que ver más con miedo, con ira, pero la verdad se activa con todas las emociones. ¿Ya? Eh, entonces, claro, no es tan concluyente todavía. Es verdad que las personas y los niños desde el inicio pasan más, hay estudios de eso, pasan más tiempo en alegría, más tiempo dedicado a la alegría el menos tiempo al miedo. ¿Servirá quizás más la alegría que el miedo para aprender, por ejemplo? Yo tengo la idea de que sí, de que el aprendizaje ligado con emociones, con una valencia más positiva, la valencia tiene que ver con este placentero, ayuda más. Ahora también se sabe que cualquier emoción ayuda, o sea, uno aprende con alegría y con miedo igual aprende. Lo importante es que haya una valencia, que no sea neutra. Pero sí se sabe que la alegría funciona. Y tenemos sentimientos que no hay una gama fija de sentimientos, ni todas las palabras para decir todos los sentimientos posibles. Y la verdad, un sentimiento, técnicamente, si nos vamos como muy a la parte de neurociencia, un sentimiento debiera ser más un proceso cognitivo que afectivo. Porque un sentimiento es racional, es una atribución, es un nombre que uno le da. La emoción es la expresión física y el sentimiento es la explicación. ¿Ya? Entonces, quédense con esa idea de que la emoción se expresa, ¿ya? Pero el sentimiento uno se lo explica. Y por eso uno dice que es de mucho tiempo el sentimiento, ¿ya? Y uno lo atribuye a personas, hechos, etcétera, y le da nombre. Uno de los modelos típicos y que aquí o sea, no sé si es típico, pero es muy conocido y a mí me gusta mucho y si quieren profundizarlo, a lo mejor algunos ya lo conocen, lo pueden ver en Damasio. Antonio Damasio tiene artículos científicos un poco más difíciles quizás de digerir, pero tiene hartos libros más de difusión, desde el primero del error de Descartes hasta el último el último, la verdad, ahora no me acuerdo cómo lo leí, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, este de acá es En busca de Spinoza. En busca de Spinoza, donde abordó más en profundidad todo el tema de emoción, ánimo y sentimiento, y también habla del tema de neurociencia como áreas cerebrales. ¿Ya? Pero lo que quiero destacar aquí es que él postuló esta idea de anidamiento, donde la verdad, arriba de esto, de las emociones, la de fondo es ánimo, las primarias son las básicas, miedo, ira, asco, sorpresa, tristeza, alegría, y las emociones sociales son las que les decía que son más bien cognitivas, atribuciones, envidia, por ejemplo. Si uno sigue hacia arriba, van a aparecer los procesos cognitivos. Por lo tanto, lo que el tomar decisiones, que es parte de función ejecutiva, ¿ya? Flexibilidad cognitiva, etcétera, en parte está influenciada por aquí, desde el tronco hacia arriba. Es decir, desde nuestro metabolismo, nuestros genes, placer, dolor, los instintos y motivación. Esto se refiere a las conductas reguladoras, comer, dormir, la conducta sexual. O sea, todo hemos tenido la experiencia que si tenemos hambre, si tenemos sueño, es como difícil tener ciertas emociones, ¿cierto? Y ve afectada nuestras decisiones, nuestra capacidad de cambiar, etcétera. Él plantea eso de anidamiento. Y ya como que estoy esbozando un poco la idea de como que es primero, ¿ya? Que es una pregunta también que uno puede hacer. Ya una pregunta que a mí me encanta igual, como cuando yo tomo una decisión, ¿es porque pensé de manera racional y después la dije? ¿O la tomé de manera como automática y después me empieza a justificar? Como que la tomé de emoción física y lo dije y después ya, como, ¿cierto? Después de decirla y lo primero fue lo emocional y después, claro, ¿pero por qué? Si alguien me pregunta, ¿por qué hiciste eso? A posteriori y después empiezo a dar como las razones, pero no previo. O es al revés, como que uno busca la verdad muchas razones y después lo hace y somos primero racionales. Parece ser que es la primera, que somos quizás más bien no sé si automático, pero como que tomamos una decisión más de cuerpo y después, y es más rápida incluso a nivel físico. Las emociones son rápidas, la información pasa primero por el sistema límbico y después llega a la corteza cerebral. Parece que somos más por ese estilo. Aquí me dicen, todo lo que genera una adicción puede deteriorar la efectividad de la función ejecutiva, incluyendo Claro, claro, la verdad, las adicciones ahora se extienden.
más allá de las típicas que conocemos, también adicciones conductuales. Y nuestro cerebro es adicto, busca dopamina siempre, busca el placer lo más inmediato posible. Todos nosotros tenemos alguna adicción, eso no me cabe ninguna duda. Y eso, claro, afecta nuestra capacidad de inhibir. Incluso hay una vía específica que es la vía, existe de la dopamina mesolímbica y mesocortical, o sea, hay una vía específica dedicada netamente a tirar placer allá desde el área prefrontal, orbitofrontal principalmente, al sistema límbico. Y ahí que se ha visto alterada en muchas condiciones, trastornos, patologías. En el tema de ánimo lo podemos dividir, como les mencioné, entre valencia y arousal. Un tema es placer o displacer en la horizontal y el otro tema es si me activa más o me relaja. Por ejemplo, todos conocemos los trastornos de ánimo. No son trastornos de emociones o de sentimientos, son de ánimo. Ya son duraderos, son bastante etéreos, como que no es una emoción que yo pueda atribuir a algo en específico, sino que los trastornos del ánimo es como de todo y de nada a la vez. ¿Ya? Como que la persona tiene distimia hace 2 años y claro, puede tener sobre su distimia, puede tener emociones, ya que a veces puede ser un error a veces que uno puede cometer o un mito, como si alguien tiene distimia o depresión, como que no puede tener emoción alegría, no, son cosas diferentes. Solo que su nivel de alegría, ¿ya? Está igual afectado por su estado de ánimo, que su valencia y su arousal, su energía. Entonces, claro, no va a manifestar su alegría quizás tanto como lo manifestaría alguien que está en euforia, en manía. ¿Ya? Eh, y ahí tenemos, en general, esto de la valencia y arousal, sabemos en neurociencia el estado de ánimo se vincula mucho a áreas troncoencéfalo principalmente, y del tálamo, ¿ya? Y de liberación de neurotransmisores. Si vamos subiendo en esta idea, luego surgen las emociones básicas, que las podemos vincular al sistema límbico y se han hecho intentos también de vincularla a cierta área de la corteza cerebral, pero lo que sí tenemos claro es que una emoción tiene tres divisiones. La parte conductual, siento que en general es como o nos acercamos, o nos paralizamos, o nos alejamos, ¿cierto? La ira, la alegría acerca, esa es su función. La ira acerca para destruir, la alegría acerca para cuidar. La tristeza paraliza, para cuidarse uno mismo, ¿ya? El miedo aleja. En general, la única emoción que la evolución ha hecho para acercar y proteger es la alegría, para proteger a otros. El resto, como que nos sirve más a uno. Ya nos sirve a uno para cuidarse a uno mismo. ¿Ya? Eh, y sobre esas, estas respuestas conductuales, respuestas endocrinas y respuestas del sistema nervioso periférico, que eso es una emoción, una expresión, sobre esta pudiera uno, si se da cuenta, si es consciente, darse una explicación. Y por eso está este modelo. Y esta explicación puede ser muy variada. Es decir, yo puedo acercarme, puedo tener una respuesta fisiológica, puedo sudar, etcétera, etcétera. Y yo esto lo atribuyo a una persona y digo, ah, esto es amor. Pero otra persona puede decir, no, esto es, voy a inventar aquí palabras, o sea, no inventar, sino tomar prestada acá. Esto puede ser consternado, esto puede ser espantado, esto puede ser, es como pintar un poco. Este proceso de atribución tiene que ver con la experiencia, sí. Y aquí está lo que les mencionaba, ya es una tema, la emoción, repito, es la expresión, y el sentimiento es la vivencia, la experiencia, es consciente. ¿No? Entonces, si llegamos a un consenso, van a tener que creerme por ahora, en general la evidencia lo que más apoya es que funciona la emoción antes que los procesos cognitivos. Y más que eso, porque uno dice ya que es primero, después, y, y la palabra que se usa mucho es modulan, ¿ya? Es decir, lo afectivo modula nuestra toma de decisiones. El marcador somático, que lo voy a explicar más adelante, como que dio en el clavo en eso. En la idea de que nuestras emociones, en parte, más que
más que decidir por nosotros, porque después igual ponemos el tema racional, nuestras decisiones quitan opciones, o sea, nuestras emociones quitan opciones, que es lo que hace el marcador somático, de manera automática o incluso intuitiva. Y por eso funcionan tener ciertas emociones, por eso funciona la idea de cognición social que mencionaré más adelante como la primera impresión, como al mirar a una persona uno puede decir, y a veces con mucha probabilidad de que sea así, como esta persona es de esta forma, eh, esta persona yo confío o no confío. ¿M? Entonces en general esa es la idea de modular las emociones, si se quieren quedar con esa idea, las emociones, sobre todo el estado de ánimo y las emociones, modulan los procesos cognitivos. Y lo podemos ver en otro ejemplo. Las personas que tienen ansiedad, es decir, su emoción básica del miedo, se ve afectada la atención. Tienen un sesgo atencional. Las personas que tienen depresión tienen sesgo también mémico o de memoria. Es decir, su estado de ánimo afecta, modula sus procesos cognitivos. ¿Ya? Em, Brevemente, bueno, aquí, esto de acá ya lo mencioné, hay dos vías. Leduc ya planteó esto, aunque fue mucho antes del 2019, solo que esta imagen es de ese año, esto fue como en el 1980. Tomó esta idea del sistema límbico, del circuito de Papez que pueden ver ahí, y dijo, por un lado está la respuesta, que es la emoción, y por otro lado, por estas flechitas, tenemos el aspecto consciente de la emoción, que es el sentimiento. Tenemos muchas más emociones de las que somos conscientes. ¿Ya? Si alguien le dice, no, yo solo tengo una emoción en el día, imposible. Las tenemos todas, todos los días. Eh, Nuestro cuerpo a veces nos avisa eso. Seguramente le ha pasado a ustedes que como que me empezó a doler el hombro, como que me tirita aquí el ojo, cosas de ese estilo. Está avisando ahí el cuerpo. ¿Ya? Ahora, como les dije al inicio, tenemos que manejar tanta información y nosotros funcionamos más automático, en modo por defecto, es difícil que seamos conscientes de esa emoción, de esa expresión emocional, de ese cuerpo. Incluso a veces puede que no sea tan, puede que sea un poco contraproducente. Por ejemplo, en la misma ansiedad, las personas están mucho más pendientes de sus cambios físicos, dolor de estómago, que su corazón, etcétera. Y eso les puede afectar a veces en sus actividades de la vida, ¿cierto? Entonces, ese es un modelo. Ahora, el marcador somático que ahí está bastante como completo, pero lo voy a decir así en forma más directa. Como dice el nombre, las experiencias de vida se marcan en el cuerpo. Marcador somático, ¿cierto? Eh, la verdad, este marcador somático es algo que ya se conoce hace mucho tiempo en psicología, que es el condicionamiento clásico y operante, aprendizaje asociativo. Solo que ahora existen áreas cerebrales que uno lo puede como ubicar, ¿ya? ¿Qué nos dice Damasio? Voy a tomar su ejemplo para tampoco desviarme mucho. Dice esto como la idea de, seguramente has tenido que tomar una decisión, decisiones que primero uno dice, para tomar una decisión debo estar completamente informado. Parece imposible considerar todas las variables. Lo otro, se supone que para tomar decisiones hay que dejar fuera lo emocional. Parece también imposible. Eh, y luego de todo eso, manejar toda esa información. Pero en general no funcionamos así. Entonces él dice, cuando uno toma una decisión, y sobre todo las que tienen un fuerte componente afectivo, eh, lo que hace el marcador somático o el cuerpo le envía un feedback al cerebro y enseguida de esta gama de posibilidades, 20 voy a decir, descarta. ¿Ya? El cuerpo genera un malestar, dice Damasio, genera un malestar que envía ese feedback al cerebro, áreas como prefrontales, la ínsula, por ejemplo, que está involucrado en otras condiciones, y uno descarta. Entonces él dice, por ejemplo, imagínate que tienes que elegir una carrera y cualquier carrera que tenga que ver con algo como con sangre, enseguida quedan descartadas. Uno no se da ni cuenta. Ahora, para qué sirve esto del marcador somático evolutivamente y también en el día a día? Es porque nos permite tomar decisiones rápidas,
¿cierto? Y manejar información, o sea, toda esta gama, estas variables, toda esta cantidad de información, reducirlas, y en esa reducción, de esas 20 a pasar a 2, ya tenía 20 carreras, ahora tengo que elegir 2. Ahí yo puedo poner lo racional, ahí viene la parte cognitiva. Ahí puedo pensar, bueno, cuánto tengo que pagar en cada carrera, cuánto voy a ganar después de estudiar esta carrera, por ejemplo, etcétera. Ahora esto uno lo puede pensar en cualquier otra decisión con componente afectivo. Me tengo que cambiar de trabajo, de ciudad, estoy bien en mi relación de pareja, ¿sí? Esas son como las preguntas de harto marcador somático. No es algo así como si voy a comerme un yogur o una manzana. Son más bien neutras, a menos que alguien tenga una experiencia fuerte. El marcador somático se forman por las experiencias previas. Es un tipo de respuesta emocional condicionada. Eh, y pueden muchas veces ir reforzándose, como se ha visto en el trastorno de estrés postraumático. Y ahora existe el traumático complejo. Eh, ¿Actúa a nivel inconsciente? Me pregunta aquí. Pucha, aquí en neurociencia, neuropsicología no se usa mucho el inconsciente, pero se usa como lo no consciente, por un tema más ligado al psicoanálisis. Pero claro, al inicio actúa automático o no consciente. Eh, lo que hace es sacar alternativas, ¿ya? Y funciona para otras decisiones que tienen que ver con la cognición social. Por ejemplo, esto puede parecer muy extraño, pero un olor de alguien, un perfume, ¿cierto? Hay 5 personas y una tiene un perfume, que por la razón que sea, por la experiencia que ustedes tengan, este marcador somático, esa persona puede quedar descartada o incorporada en una futura amistad o relación de pareja, etcétera, así de manera automática. ¿Ya? Y es algo bastante accesorio, pero que funciona en la vida como social. ¿Ya? Aquí algunos ejemplos. Esta relación que le hablo entre cognitivo y afectivo se ve en los síndromes disejecutivos. No voy a profundizar mucho en esto, da para mucho, pero la verdad hay un problema ahí en el control inhibitorio. ¿Ya? Y también existe un mundo en función ejecutiva de las que se llaman más bien frías o azules, que es lo que está a la izquierda, y otras que son más bien calientes o rojas o emocionales, ¿cierto? Y para eso se han creado algunas pruebas que involucran la cognición social, como aparece ahí, las decisiones afectivas, algunas pruebas como el Iowa, la teoría de la mente. Ahora voy a mencionar algunas, debido a que el tiempo... Bueno, y lo otro también, como ejemplo, que esto durante el ciclo vital comienza a ser más bien, somos más bien emocionales, es lo que se ve al lado derecho, una amígdala, ¿cierto? Y un ganglios basales más desarrollados, y poco a poco este triángulo, ¿cierto? Empieza a tener más forma, en el sentido, no que dejemos de ser emocionales, que nunca lo va a pasar, sino que tenemos poco a poco más acceso a áreas emocionales, a lo que algunos llaman como gestión emocional. Por último, saber qué me pasa, ponerle un nombre y hacer algo con esa emoción, ¿no? En esto que les mencionaba, entre control inhibitorio y memoria de trabajo, ¿cierto? Las que son nucleares y las que son de orden superior, está esta idea de flexibilidad cognitiva, de poder cambiar, ¿ya? Eh, el cambio es complejo para todas las personas. Yo diría que fue como mi tema del doctorado, y el resultado principal, y me gusta decirlo, es que, y por eso lo intento llevar a la clase, es que un estado de ánimo con valencia positiva, alegre, tiende más al cambio. Y en cambio, cuando uno está triste, enfatiza más la inhibición, el no cambio. Ahora, todo nos ha pasado que a veces estamos alegres y como felices y como que decimos más que sí. Lo voy a poner así muy directo. Como felices, alegres, prendidos, decimos más que sí. El estado de ánimo también funciona así. Entonces, claro, una persona aprendiendo, estudiando en un contexto de alegría, de un buen estado de ánimo, es más propensa a incorporar información, incluso información variable, incluso información que
no coincide con sus creencias, pero que igual está dispuesto por último, pensarlo, como quizá. ¿Ya? Y todos hemos conocido a personas también que pueden estar enojadas o tristes y están más, comillas, cerradas o que no logran incorporar otra información. El cambio es difícil y en general el estado de ánimo lo promueve, un estado de ánimo más bien, una valencia positiva, un arousal alto. Y una tarea típica que se hace es la que llamamos cambio de regla y cambio de tarea. Em, Son tareas que la verdad lo que tiene de bueno es que se pueden medir bien, nos permite abordar este proceso. Y lo que tiene de negativo es que las personas no andan por la vida haciendo estas tareas, lo que se llama validez ecológica. En general, uno cuando cambia y le cuesta es por lo que les decía, por un componente afectivo. Y como que, mira, te quieres comer una naranja, una manzana. Pues me da lo mismo, ¿cierto? Pero quieres estudiar esto otro. Una pareja o no pareja. Este trabajo, otro trabajo. Eso sí tiende a ser un cambio difícil, un cambio muy emocional y un cambio que en general lo que hace es que se enfatiza más la inhibición, el mantener quizás la parálisis. Aquí, bueno, son pruebas donde a veces la persona oprime un botón y tiene que poner si es mayor o menor un número, si es par o impar, si es cuadrado o círculo, y para los niños también, para que sea un poco más entretenido ahí con Nemo. A ver cómo voy de tiempo, me quedan unos minutos. La flexibilidad cognitiva la podemos ver, por ejemplo, y algo que estudiamos en el laboratorio que yo estoy, en el estrés post-trauma. Da para mucho el estrés post-trauma igual. En otras clases en neuropsicología o neuropsiquiatría y dedicamos harto a verlo, pero en general se ha visto algo que es común en muchos trastornos y condiciones, que es el área prefrontal, el hipocampo y la amígdala. Y lo que se suele ver más afectado con menos funcionamiento es el área prefrontal y el hipocampo, y lo que se suele ver con mayor activación en la amígdala. Eso también se replica en la ansiedad. Em, y esto es un ejemplo simplemente cómo se ve ahí afectada la flexibilidad cognitiva, la capacidad de cambiar, y cómo también hay un mayor porcentaje de personas, y eso sí quiero destacar, que luego de un evento potencialmente traumático, la mayoría no le pasa nada o incluso crece. Hay resiliencia o crecimiento postraumático, pero igual hay un porcentaje que tiene estrés postraumático. Hay variabilidad, pero a veces se dice 10-15%, pero comparado al que crece, es menor. Es decir, muchas más personas crecen, hay resiliencia que las que no. Eh, y también lo podemos ver en cómo, por ejemplo, nos pasa algo común a todos nosotros, que tenemos alguna memoria, algún evento, y ese evento, aunque ocurre una sola vez, se consolida mucho en nuestra memoria, ¿cierto? La amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal funcionando ahí y el componente afectivo para que se consolide, para que genere esta huella anémica. Y estos eventos generan lo que le hablé de un marcador somático. ¿Ya? Entonces son experiencias emocionales fuertes que también pueden promover un cambio, una flexibilidad cognitiva, o al contrario, como puede ser un evento traumático, puede afectarla. Y bueno, lo último que quiero mencionar es esta toma de decisiones. Si uno logra más o menos, ¿cierto? Incorporar todo lo que les dije de función ejecutiva, del tema emocional, de los modelos como el marcador somático. Yo creo que con esos tres es suficiente, pues función ejecutiva, emocional y marcador somático, podemos entender esta idea de cognición social, ya de que la verdad la definición es como los procesos cognitivos que se activan cuando uno está en situaciones sociales. Parece difícil igual pensar una situación que no es social. Algunos dirían que incluso estando solo en una pieza, uno igual tiene como la sociedad aquí en la mente, como que todo es social. Pero pensemos como netamente social, cuando miramos el rostro de alguien, cuando estamos en un grupo, ¿cierto? Y así. Em, Dentro de esta idea de cognición social hay cuatro grandes mini teorías, o sea, más que mini teorías, modelos, divisiones,
o que se incorporan dentro de la cognición social. Uno es la teoría de la mente, perdón, la teoría de la primera impresión. Para algunos esta como teoría de la primera impresión, cuando la diga ahora puede parecer como un prejuicio o juicio previo, pero como aparece ahí, atribuir un rasgo a una persona, un rasgo que puede ser de personalidad, ¿cierto? Por temas accesorios. Puede ser por parte de su cuerpo, por su rostro, por su contextura, etcétera, ¿ya? Y también es una forma de marcador somático y se activa mucho en el área del cerebro ligada a reconocer rostro, el giro fusiforme, que ahí lo destaqué. Entonces, no vamos a hacer el ejercicio acá, pero si yo les digo de esto de Héctor es robusto, es fuerte, es autónomo, es decidido, etcétera, doy esas características, us- yo estoy seguro, porque lo he hecho en clase, seguro que la mayoría va a escoger uno de estos tres. Ahora, si yo digo Luis es tímido, ¿cierto? Como que siempre está alegre, siempre quiere complacer a los demás, etcétera, etcétera, también van a levantar alguno de estos tres más que otros. Ahora, si yo digo una de estas tres se encarga de la venta de una tienda. En cambio, una de ellas tres es profesora de química. Esto que estoy diciendo es parte de un estudio, ya tampoco estoy inventando yo esto de profesora o de química. También es muy probable que digan una de estas tres es que venden una tienda y una de ellas tres es que es profesora de química. ¿Mm? Eh, Eso lo voy a poner después cuando veamos el tema de confianza. También está la teoría de la mente, que es la capacidad de entender las creencias y deseos de otros, ¿ya? Eh, la teoría de la mente también hay mucho que se pudiera profundizar. Se ha visto que una de las hipótesis principales del autismo es acá, teoría de la mente ligada a la ínsula también. Y claro, es algo que se va desarrollando de a poco, pero sobre todo es la idea, una idea central es que nosotros somos independientes de otras personas, ¿cierto? Y que las otras personas pueden pensar, creer cosas diferentes a las que uno cree. ¿Ya? Y no porque yo estoy creyendo algo, la otra persona va a creer y pensar lo mismo. Si la teoría de la mente se refiere a la creencia, a lo cognitivo, la empatía tiene su componente afectivo y cognitivo. ¿Ya? Esto sí quiero que quede como ordenado. La teoría de la mente es una creencia de lo que el otro piensa, una teoría de lo que el otro piensa. En cambio, la empatía es una, tiene una parte de empatía cognitiva y afectiva, es decir, entender lo que el otro siente en este caso, ya no teoría de la mente, no es lo que el otro piensa. En este caso, lo que el otro siente, entenderlo. Que sería una empatía cognitiva. Y también existe empatía afectiva, que es sentir lo que el otro siente, ¿ya? Que no es lo mismo que entenderlo. ¿Ya? Ahora, en ambos casos nosotros sabemos que es por esta persona, ya que es diferente a lo que llamamos contagio emocional, que a veces las personas están tristes pero no saben por qué, ya eso no es una empatía. Nosotros podemos ver una película y entender por qué alguien está llorando, empatía cognitiva, y empezar a llorar también. Y ahí es una empatía afectiva. Y toda esta empatía, porque esto es una progresión, surge de lo más básico que es la imitación, que son las neuronas espejo. Entonces, y las neuronas espejo nos permiten ir imitando al otro, que es como aprenden los niños. Entonces, el niño al imitar, que es el primer paso, poco a poco va incorporando luego emociones y también poco a poco luego va incorporando la cognición. Es como una progresión. La imitación le permite entender qué es lo que siente el otro y después entender qué es lo que piensa el otro. ¿Ya? Em, no me queda mucho más tiempo para ir cerrando. Les quería dar este ejemplo que son estudios, si bien las definiciones de confianza son antiguas, en neurociencia el estudiar la intuición o la confianza o ciertos sentimientos como la envidia, la culpa, la confianza es un sentimiento, ha sido difícil de hacerlo. ¿Cómo operacionalizo, cierto? ¿Cómo mido esto? ¿Qué quiere decir confianza, cierto? ¿Cómo lo llevo a una conducta? Ese es el problema, ya para que se entienda. Como que uno dice la ira, ya pudiera observarlo, pudiera medir el corazón, ¿cierto? Frecuencia cardíaca, etcétera. Pero la confianza quiere decir que la persona me mira a los ojos, que me presta dinero.
que me dice a todo que sí, que es confianza. Pero todos hemos tenido esa sensación, ¿cierto? De confiar o no confiar. ¿Ya? Eh, y la definición que se usa mucho es una apuesta, es una predicción. Y eso me gusta mucho porque el cerebro, para ciertas personas, predice que el otro va a ser bueno, va a ser benevolente con uno, sin tener toda la información, porque si no, no sería confianza, sería saber. Esa es una definición general, lo cual lo encuentro bonita igual. A la apuesta de la benevolencia del otro y que el otro es predecible. Incluso la predicción es parte y la confianza es parte de esta teoría de la tríada del amor. Uno de las tres como pilares tiene que ver con esta confianza y con un amor que va más allá del físico, el romántico, es un amor intelectual o cognitivo, ¿ya? Y que el otro se vuelve predecible. Eh, y claro, esta apuesta es claramente sin tener toda la información de la persona. Dice ahí es un acto de fe. Parece extraño en neurociencia decir fe a través de las lagunas de información. Ahora, ¿qué pasa con la confianza? Y con esto voy terminando. Se ha estudiado en todo esto de acá, diada, amigos, ¿cierto? Hasta en los países uno pudiera decir hay más o menos confianza. ¿Qué ha pasado con el tema de confianza cuando se ha visto entre pareja, entre mamá e hijo? Se ha visto que una alta confianza reduce la complejidad. La persona no tiene que estar monitorizando todo el tiempo si el otro va a hacer o no va a hacer lo que se espera, si el otro va o no lo va a traicionar. Por aquí aparece una frase, por aquí la puse, creo, como que la confianza se traiciona. Y esa traición es uno de de los sentimientos como más fuertes. Se habla, incluso tiene como un tema evolutivo, ya que nuestro cerebro se desarrolló en pequeñas tribus de 30 personas. Ahí surgió nuestro cerebro. Y nosotros teníamos que mostrar que éramos de confianza. Y cuando hay alta confianza, ya sea diadas, amigos, grupos grandes, están todos coordinados. Tan así que esa coordinación, si uno les pone el electroencefalograma y estudios de eso, sus cerebros están coordinados. ¿Ya? Aquí lo que intenta representar es que, bueno, la mayoría están coordinados y otro tira para otro lado, ¿cierto? Pero no necesitamos gastar energía, por ejemplo, en esto que les digo, en la posible traición, si el otro va a hacer lo que tiene que hacer, etcétera. Pero bueno, una idea también del vínculo entre lo cognitivo, lo afectivo, un sentimiento complejo como la confianza y algunas ideas por ahí evolutivas y de formas de estudiarlo. Em, Eso, estas diapositivas igual creo que se las van a hacer llegar. Aquí yo les dejo unos casos que sirven para aterrizar lo que les mencioné. Aparece esta idea, pensé en un médico que tiene bastante estrés, podría ser cualquier otra profesión, la verdad, y eso le afecta en tomar decisiones. Un adolescente con trastorno límite de personalidad y redes sociales, a propósito de lo que me preguntaban, aquí lo pueden ustedes revisar después con más calma. Eh, y un caso de una persona emprendedora que logra hacer buen análisis y utilizar su función ejecutiva, a veces ser intuitiva y hacerle caso a su cuerpo y etcétera. ¿Ya? Y voy a ver una pregunta que hay acá. Pregunta igual a Javiera, ¿puedo ir mirando estas preguntas o se va a como dar a voz? ¿No? Podemos dar el tiempo para que se haga con vos, pero si quieres leer las preguntas del chat también está bien. Ah, ya. Entonces, entonces el marcador somático activa las pautas de experiencia de la persona como para reactivar ciertas conductas de evitación. Claro. Claro, esta respuesta emocional condicionada, la zona del marcador somático es la amígdala. Ahora, para uno poder ser consciente necesita el desarrollo del área prefrontal. Entonces, el marcador somático al inicio funciona con puras emociones, emociones que aprendimos en la infancia, el miedo. A veces tenemos miedo y no sabemos por qué. Después, con el tiempo, quizás le damos el nombre y decimos, ya, esto es miedo. Y después empezamos a buscar de dónde surgió. La terapia ayuda en eso, ¿cierto? Darle nombre, etcétera.
Y quizá en algún punto logramos gestionar estas emociones. Pero si no funciona, y es bueno, lo voy a decir, es bueno que funcione el marcador somático, porque nos va a acercar a personas que nuestro cuerpo ya nos enseñó que nos pueden ser de confianza, por ejemplo, y nos va a alejar de situaciones a personas que por experiencias previas nuestro cuerpo le generó un malestar. Dice, hola, soy educadora de párvulo y trabajo mucho con la función ejecutiva en Kindle. Las que más ocupo son memoria de trabajo, planificación, flexibilidad, control inhibitorio. Eh, ¿Qué piensa? Claro, no, obviamente, ¿qué piensa de incorporar dentro de la rutina? Qué difícil hacerlo igual en párvulo. Eh, yo personalmente creo que es vital hacerlo, evitar hacerlo, no, hablarlo. O sea, en niño hablarlo, claro, es como complejo, pero si nos ligamos a lo que le estaba mencionando, creo que uno de los primeros aprendizajes tiene que ver con temas conductuales, rutinas, ¿cierto? Eh, y bueno, me imagino que ahí la creatividad funciona, es un proceso a veces bien artesanal, pero claro, incorporarlo creo que es esencial. Pensando también, yo a veces veo a mis estudiantes, aunque ya son más grandes, sí, pero aún así la tecnología y toda la información que hay los suele afectar. Entonces, por ejemplo, cuando algo muy común que se trabaja es reconocer emociones, igual uno ahí también está trabajando función ejecutiva, seguir ciertas instrucciones de función ejecutiva, coordinarse con los compañeros de función ejecutiva, entonces, claro, me parece. Yo también otros temas, creo que aquí por lo menos aquí, bueno, estoy aquí en Chile, yo sé que algunos estaban fuera de Chile. Creo que aquí hay temas que también se debieran abordar y que no se hace desde niño. O el tema sexual, por ejemplo, como hablar sobre la vida y la muerte, ese tema yo creo también es esencial. La línea de la neurodivergencia cuestiona una dificultad en teoría de la mente. Sí, siempre hay en ciencia y creo que es bueno que lo haya. Hay teorías, hay algunos que la apoyan y otros que si entiendo bien, como, no es una pregunta, es como una, creo que afirmación o comentario. Algunos que la apoyan, otros que no, y está bien que haya esa discusión. Me imagino que eventualmente la evidencia va a decir si es así o no, y un poco también la vida de cada persona. Yo igual trabajo en neuropsicología, conozco sobre autismo en lo profesional y también en lo personal. Y, y claro, lo que sí, también, más allá de la teoría que existe, la teoría de la mente, yo creo que si a la persona le hace sentido, le funciona también, si es útil, creo que hay que dejarlo. Hola, en el caso de la psicopatía ellos tienen una empatía cognitiva pero no afectiva. Significa que hay un área del cerebro que se activa, son áreas diferentes. Claro, sí, buena pregunta. Ese otro ejemplo más. Tuve la oportunidad hace un tiempo ya de formar parte de un grupo, formar parte nomás el jefe otro, que aborda ese aspecto, función ejecutiva y psicopatía. No, tampoco está creciendo, más quizá más adelante se viene algo. Eh, y claro, se ve eso, se ve que a ver cómo digo esto, sin que a veces en diferentes condiciones, trastorno, alteración, etcétera, se solapan áreas cerebrales, ¿ya? Hay áreas que uno en el autismo, en trastorno de personalidad, en psicopatía, en trastorno de estrés postraumático, son las mismas áreas. Incluso en personas que quizás no cumplen ninguno de estos etiquetas. ¿Ya? Eh, Y por lo tanto uno puede ver, por ejemplo, que la empatía cognitiva, en general, ya que no se me tome mal, es más común en hombres que en mujeres. Hay estudios de eso, de diferencias del cerebro hombre-mujer o macho-hembra, si lo quieren ver como más ligado al sexo. Aunque obviamente los cerebros de hombre y mujer son más parecidos que diferentes. Eh, y claro, y en la mujer es más empatía afectiva, se ha visto. Ahora, respecto a esa pregunta, ¿son áreas diferentes? O sea, si acaso hay una diferencia,
En el área sí se ha visto que cuando uno tiene más empatía cognitiva, se activan áreas, otras áreas más que la empatía afectiva. Por ejemplo, y en esta idea de hombre y mujer, los cerebros de las mujeres son más simétricos, tienen mayor conexión en las mujeres entre los hemisferios y del área prefrontal hacia el sistema límbico. Logran en general, ¿cierto?, abordar o conectarse más con su emoción y con lo físico. Eh, y bueno, hay otra área involucrada, el giro temporal superior también, el giro fusiforme, etcétera. Y claro, en la psicopatía se ha visto eso también. Ya como poco acceso a lo afectivo, más a lo cognitivo, y también está este tema de manipulación que pudiera uno hacerlo, ¿cierto? Hacer como que comparte tu emoción y utilizarlo. Hola Francisco, quiero decir, soy paciente de salud mental y quisiera saber si es verdad que cerca de los 30 años se termina de desarrollar la función ejecutiva. Además, quiero saber de qué forma se puede trabajar, es posible modificarse. Sí, en general, el aproximado entre 20 y 25 años. Para trabajarlo, yo te recomiendo ir a un profesional del área de neurología, neuropsiquiatría, neuropsicología. Por ejemplo, él te puede orientar. Quizá, claro, hay que hacerlo de manera sostenida. Esto es lo mismo que terapia, igual y cualquier terapia. Uno puede buscar libros, buscar información y hacerlo solo, sola, sí, pudiera, pero tener este orden, esta consistencia, este apoyo externo, yo te recomiendo buscar un profesional que te ayude y que progresivamente vaya complejizando las tareas y te vaya apoyando en eso. Y según la neuroplasticidad, sí, es toda la vida. Eh, no hay una edad, dice, porque según la neuroplasticidad se pueden generar nuevas conexiones, pero no sé si a una edad más madura, toda la vida. Toda la vida hay neuroplasticidad, ¿no? Es un mito esto de que es verdad que tiende uno a perder más conexiones al envejecer, sí, pero puede generar conexiones durante toda la vida. También sabemos ya que las neuronas tienen mitosis, o sea, hay mitosis en ciertas áreas del cerebro, como el hipocampo, entonces no hay no hay un límite de edad. Em, me gustó esta del celular y ahora creo que no hay más. Aquí está, los pacientes con estrés postraumático lo pueden superar. Oh, qué difícil, Catherine. Esa es la última pregunta que creo que alcanzamos. ¿Lo pueden superar o deben vivir con ello? Yo creo que ambas. Esto voy a responder, no por mi experiencia, no es que de estrés postraumático, pero por lo que he visto. ¿Lo pueden superar y vivir y todo? Sí. Ahora deben vivir con ello también, también. No creo que haya como viven, o sea, a ver cómo digo. Pueden vivir con ello, pueden superarlo, ¿cierto? Pero no es que se olvide, ¿sí? No es que se olvide y siempre tienen que estar atentos a posibles gatillantes ambientales. Eh, bueno, y dice, la sensación vuelve cada cierto tiempo, claro, la pesadilla sobre todo, claro. Eh, a ver, dice algo muy puntual, pero quería saber si pudiese explicar de nuevo esa parte de la que hablaba de la emoción y que en lo conductual la ira no paralizaba, pero sí podía alejar y hacer. Ah, claro, sí, breve, a nivel evolutivo, como y esto desde Darwin. eh, y si quieren estudiar a alguien más reciente, está Paul Ekman para el tema de la emoción. Las emociones tienen una función evolutiva que se fueron conformando en nuestra evolución como ser humano, como animales humanos, en la filogenia. Entonces, la función de las emociones a nivel conductual son o acercarse o paralizarse o alejarse. Entonces, la función de la ira, por ejemplo, es acercar para destruir aquel estímulo que produjo ira. Esa es su función de destrucción. En cambio, la alegría también nos acerca. Por eso cuando uno piensa en qué es lo contrario, ¿cierto? Uno dice, ¿qué es lo contrario de alegría? La tristeza, uno va a decir.
Pero técnicamente lo contrario conductual no es la tristeza. La alegría nos acerca, el miedo nos aleja. Entonces, a nivel conductual, lo contrario de la alegría sería como el miedo. Entonces, son maneras de entender, por lo menos a nivel conductual, de que tienen ciertas funciones. Hay otros cambios del sistema nervioso periférico que no es tan claro. Por ejemplo, uno dice, ya, ¿y la frecuencia cardíaca? ¿Con cuál aumenta más? En general, con todas, ya con todas las emociones. Entonces, hay mucho que discutir. Por ejemplo, ¿cómo sabe uno que tiene miedo si la frecuencia cardíaca aumenta con todas las emociones? ¿Cómo mi cerebro interpreta que esta frecuencia cardíaca alta es miedo y no es alegría? ¿Puedo tener un error ahí en esa interpretación? Pudiera haber. ¿Cuál es el proceso cognitivo afectado en el trastorno límite? Una de las hipótesis es de función ejecutiva, sí, y sobre todo del control inhibitorio. Esa es principalmente la hipótesis de control inhibitorio en el trastorno límite. Pero la verdad, como les dije, hay que tener cuidado porque la función ejecutiva se ha vuelto un poco un comodín que común cuando hay como mucho entusiasmo en los estudios y evidencia nueva. Y la verdad van a encontrar de función ejecutiva en casi todo. Déficit atencional, autismo, ansiedad, depresión. Aquí están hablando sobre el estrés postrauma, ¿cierto? Dice, ninguna conducta desaparece, se puede activar. Claro, soy más de esa idea de que ay, se puede superar, sí, pero uno igual vive con ello. Y bueno, y creo que son muchas, creo que hasta ahí alcanzo, también por el tiempo. Eh, no sé si hay algo más que ahí veo a Javier, algo más que se pueda mencionar, no lo sé. Bueno, primero agradecerte por la presentación, por la respuesta a ti, muy interesante todo, y también a las personas ahí que participaron mucho, sobre todo en la ronda. Claro. Así que agradecerle eso y pedirte quizá un último momento para que dejes a los participantes invitados al curso que vas a dictar. Ah, claro, claro, el curso, como les mencioné al inicio, es más bien práctico, tiene que ver con la evaluación de la función ejecutiva y de los procesos nucleares que les mencioné, de flexibilidad cognitiva, control inhibitorio y memoria de trabajo. Entonces ahí veremos aquello en adultos y algunas pruebas en niños. De eso se trata. Súper. Bueno, con eso entonces vamos a dar por finalizado al menos la parte expositiva del seminario. Nosotros nos vamos a quedar a hacer el sorteo. Así que denme un segundito.